70s, 80s, 90s, pero probablemente de los años 90 hacia acá, no contamos con otro texto en español que posea una clasificación suficientemente completa como la que nos ofrece Ramón Shirao. Ese es parte del mérito del trabajo justamente de este autor, que se compromete de manera importante a hacer esta clasificación. Y digo que se compromete porque no es tan simple. En su libro de casi 1000 páginas hace un análisis de varios autores, de varios pensadores, bajo esta mirada. Nosotros acá lo vemos de una manera muy, muy rápida, pero desde luego, si tenemos la oportunidad de revisar su obra, ahí se puede ver mucho más en detalle, mucho Sí. más en detalle el trabajo justamente. Fíjese, perdón que le interrumpa, profe, me di a la Sí. tarea de ubicarlo, y también estoy por comprar su libro, el de epistemología. Ah, Quintín Luis Sánchez. Y sí, y ya lo descargué, el de Shirao, y lo imprimí, y estoy dándole lectura, y no, pues es otra cosa, o sea, realmente estando en pañales en eso, y sí me doy cuenta que ahí nos da un resumen de las corrientes, de los pensadores, de los filósofos, y no, pues estuve leyendo lo de Descartes, Leibniz, el otro se me fue el nombre, Bacon. Francis Bacon. Ajá, y no, pues ya un poquito más claro de lo que nos estuvo platicando, pero sí, ya se aterrizaron algunas ideas, profesor. Sí, sí, ya Claro que sí, lo estoy muchas leyendo, gracias. sí. Sí, de hecho, la epistemología es un campo muy amplio. Yo podría decir que, por ejemplo, una persona podría dedicar su vida o gran parte de su vida tan solo a comprender un autor. De hecho, muchos epistemólogos o filósofos de la ciencia se vuelven especialistas de una obra, ¿sí? Porque es un trabajo, digamos, complejo. Complejo la interpretación del autor y desde luego más complejo aún sería atreverse o proponer una nueva epistemología, que esto también ocurre, debo decirlo, que las epistemologías también están en un proceso siempre de propuesta, y ocurre aquello que Thomas Kuhn en su libro sobre las revoluciones científicas narra, en cómo las epistemologías, las nuevas epistemologías se proponen, están en un proceso de análisis, caso también, porque no todas no siempre aquello que se propone es aceptado, más aún cuando hablamos de epistemologías en el campo de la ciencia. Y después, algunas de estas epistemologías logran sobreponerse al tiempo, ¿no? Logran formar parte de la historia de la epistemología y finalmente autores logran consolidar su propuesta. Entonces, bueno, es un proceso que requiere varias décadas en el que se analiza, en el que finalmente se refuta, se rechaza o se acepta una nueva epistemología. Vamos a seguir estudiando esta clasificación. He preparado unas diapositivas para seguir tomando en consideración la obra de Ramón Shirao, que nos ayuda a comprender justamente esta clasificación. Entonces, si me permite, voy a compartir un poquito por allá en nuestra presentación. Ahí está, vamos a compartir y voy a compartir acá, a ver si se puede ver por allá. Sí, ¿verdad? Sí, Ya se puede sí, observar. ya se está. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces,
Estábamos revisando justamente la sesión pasada sobre cómo se lleva a cabo este proceso de clasificar eh, las epistemologías. Entonces, una manera era por el origen de sus ideas, otra manera era justamente por los modos de conocimiento, ahora podríamos hablar de el valor del conocimiento, ¿sí? Hablábamos en este segundo caso del valor del conocimiento de tres perspectivas, ¿sí? La primera perspectiva que se debe justamente al escepticismo. Ya antes hemos hablado del escepticismo, ya antes hemos mencionado justamente que el escepticismo asume la idea de que el conocimiento es imposible. Y entonces, al asumir la idea de que el conocimiento es imposible, se renuncia a pronunciar a juicios. Sin embargo, podemos encontrar algunos tipos distintos de escepticismo, ¿sí? Todo ser humano eh, puede tener cierto tipo de escepticismo. Por ejemplo, probablemente en la niñez es una de las etapas en las cuales el ser humano tiene menos escepticismo, porque un niño generalmente, eh, eh, por su desarrollo cognitivo, un niño va a asumir como verdad aquello que va conociendo, ¿sí? Eh, es decir, un niño va a asumir como verdades aquellas afirmaciones que en su familia, que en su escuela, las maestras y los maestros pronuncien. De ahí de la importancia del uso del lenguaje y de las ideas que nosotros utilizamos en las infancias, ¿sí? Y claro, el niño va alcanzando poco a poco un desarrollo intelectual que le va haciendo, que le va permitiendo hacerse preguntas. Y cuando el niño se empieza a hacer preguntas, empieza a alcanzar poco a poco este escepticismo, ¿sí? A tornar más adelante en la adultez, cuando ya como joven, ya como adulto, va a cuestionar, va a desarrollar habilidades de análisis, de crítica sobre la realidad que vive. Ahora, esto que estoy diciendo tiene cierta subjetividad, porque en muchas ocasiones el adulto no necesariamente desarrolla estas habilidades de análisis o de crítica. A veces el adulto no logra desarrollar este escepticismo, ¿sí? Este escepticismo que yo le llamaría un escepticismo natural. Ahora, el escepticismo se presenta de varias formas. Se presenta de manera que puede ser retórico, de manera que puede ser argumentativo, ¿sí? Como lo decían los sofistas. Se presenta como un modo de vida, ¿sí? Cuando nos referimos a esta idea de un modo de vida que aparece en Pirrón, en Enésimo, en Sánchez, en Montaigne, nos estamos refiriendo a esta noción de desarrollo con la capacidad de preguntarnos sobre la realidad, inclusive de preguntarnos sobre nosotros mismos. Todos tenemos todos desarrollamos cierto nivel de escepticismo. Todos nos preguntamos, por ejemplo, sobre el futuro, sobre la realidad. Pero hay quienes somos más moderados que otros, ¿sí? Hay quienes nos preguntamos, por ejemplo, sobre la salud, sobre el trabajo, sobre la familia, ¿sí? Pero hay quienes se cuestionan ampliamente esto a tal grado de la realidad misma, ¿sí? Es decir, el escepticismo surge de la idea de asumir que no tenemos el conocimiento
o que no tenemos la manera de controlar aquello que puede suceder en nosotros, ¿sí? Y claro, una manera de renunciar también al conocimiento racional es también obtener el conocimiento a través de la fe, que es lo que llamamos el fideísmo. Otra manera de pensar el escepticismo es asumir que el único tipo de conocimiento posible es un conocimiento que sea científico, y esta otra perspectiva de escepticismo le llamamos el positivismo lógico. Entonces veamos que aquí tenemos ambos aspectos, ¿no? El escéptico que desconfía de todo el conocimiento humano y que asume que el único conocimiento, digamos, aceptado para él es aquel que proviene de la fe. Y después tenemos aquella persona que asume que el único conocimiento posible debe de ser un conocimiento científico y que entonces pues desconfía o asume que todos los demás tipos de saberes no son conocimientos. Esto con respecto al escepticismo, pero no solamente hablando de el valor del conocimiento, no solamente se presenta el escepticismo, también se presenta el relativismo. El relativismo que es muy interesante porque tenemos al menos tres perspectivas de relativismo. Un tipo de relativismo es aquel que asume que el conocimiento es relativo a la persona individual. Cada persona conoce solamente y cada persona construye su conocimiento. Ese es un tipo de relativismo. Y claro, esto parece correcto porque de inicio este discurso pareciera satisfacer aquella visión de la diferencia, pero también puede ser peligroso. Porque entonces, ¿cómo definimos los conceptos universales? Si cada quien tiene una manera independiente de interpretarlos. ¿Cómo definimos las leyes, las reglas, si cada quien las puede interpretar a su forma? ¿Sí? Entonces, ese es un reto muy interesante, ¿no? Un cuestionamiento que podemos hacer al relativismo visto como relativo, visto como un conocimiento relativo a la persona en lo individual. Ahora, hay también quienes asumen que el relativismo en este caso es que el conocimiento es relativo a la especie humana, es decir, son solamente los seres humanos quienes desarrollan conocimiento, solamente las personas desarrollan el conocimiento, así lo ve Marx, así lo ve Comte, y así lo ven aquellos que tienen esta visión desde la sociología, desde el pragmatismo, desde el historicismo de Diddley. Pero también hay quienes asumen que el conocimiento es más bien relativo a una conciencia general, que es objetivo y que es a priori. Es decir, que el conocimiento no es lo que yo interpreto de conocimiento y tampoco es lo que mi grupo social asume que es conocimiento, sino que está más bien relacionado a una conciencia general sobre todo, sobre el todos. Esta es la visión de Immanuel Kant. ¿Sí? Entonces, nuevamente podemos ver cómo el relativismo nos ofrece varias maneras de interpretar lo que nosotros vamos a llamar el conocimiento. Ahora, por el valor del conocimiento, también tenemos ciertas doctrinas que le dan cierta validez absoluta al conocimiento. Es decir, aquellos que asumen que el conocimiento puede tener su validez en la manera en que el conocimiento se construye y que a través del método se garantiza esa validez. Esto nosotros lo podemos ver en las obras de Parménides, en las obras de Platón, en las obras de Aristóteles, de San Agustín Hipona, de Santo Tomás de Aquino, de Dux Scoto, de Descartes, de Baruch Spinoza, de William Gottlieb Leibniz, de Hegel. Pero luego hay quienes dicen, no es así.
Más bien el conocimiento se construye desde medios que son racionales, pero que no son deductivos, sino que más bien son inductivos, como lo dice Comte, como lo dice Francis Bacon. O más aún, hay quienes asumen la idea de que el conocimiento más bien se construye a través de la intuición. Es la intuición, es el conjunto, en su conjunto, la percepción, la que nos permite conocer. Esta es la visión de Plotino, esta es la visión de Bergson, esta es la visión de Scheller. Bueno, entonces, esta es una manera nuevamente de clasificar, de ver justamente el conocimiento, desde el valor del conocimiento. También el conocimiento lo podemos clasificar considerando las definiciones de verdad. Y esta es una parte interesante, porque una de las características que tiene el conocimiento es que es verdadero. Y entonces la gran pregunta, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué significa que sea verdadero? Bueno, pues entonces hay tres teorías que tratan de explicar, tres grandes grupos de teorías que tratan de explicar qué significa que sea verdadero. Bueno, pues una teoría, bienvenida, maestra Itzel, es la teoría de la correspondencia, ¿sí? Y la teoría de la correspondencia lo que nos dice es que la verdad es la identificación del concepto o el pensamiento con el objeto o con la esencia. Esto se parece mucho, ¿sí? Esto se parece mucho a una visión realista. Y, maestra Etzel, el profesor Edson, si ustedes recuerdan las clases en el laboratorio de biología, en el laboratorio de física, en el laboratorio, donde el recurso para construir el conocimiento es el experimento, la teoría de correspondencia va a coincidir mucho con esa visión del experimento. Es decir, yo tengo el experimento, yo tengo un modelo teórico que surge a través del experimento y tengo la realidad. Y si resulta que ese modelo teórico logra describir de manera adecuada lo que pasa en el experimento, ¿sí? Digamos que si mi fórmula finalmente coincide con lo que pasa en ese experimento que yo estoy haciendo, la verdad, porque pareciera ser que el modelo teórico coincide con con lo que pasa en lo físico. Esto lo podemos ver en la ciencia, lo podemos ver en la física, en la química, en la biología, lo podemos ver en las matemáticas, una parte de las matemáticas, lo podemos ver también en campos como la computación, como la medicina, lo podemos ver en la economía, ¿sí? Entonces, esta es la base del realismo. El realismo en Platón, en Aristóteles, en San Agustín, en Santo Tomás de Aquino, en Dux Escoto, en Luke. ¿Cómo puedo yo afirmar que tengo la verdad? Pues porque tengo un modelo que describe qué pasa o qué va a pasar. ¿Sí? Ese es el argumento fuerte. ¿Sí? Yo tengo un modelo que me dice que si mi paciente tiene ciertos síntomas, entonces puedo diagnosticar que tiene determinada enfermedad e inclusive, más aún, tal vez hasta pueda indicar qué medicamento debe de tomar mi paciente para que los síntomas, para que el padecimiento de esa enfermedad pueda ser menor. Eso es realismo. Cuando la pastilla, cuando la inyección funciona, decimos que estamos en el mundo realista. Y claro, dentro de este realismo hay cosas muy complejas. Porque a lo mejor poder observar el modelo de un medicamento en un paciente puede ser algo más fácil. Pero, por ejemplo, tratar de comprender el modelo estándar, el modelo cosmológico en la física, vaya, eso también parece mucho más difícil por este proceso
de poder contrastar el modelo con la realidad, al menos no de manera inmediata, ¿sí? Sin embargo, al haber un proceso deductivo y al asumir que ese proceso deductivo sigue los pasos, digamos, de corte científico adecuados, pues asumimos entonces que se da esa correspondencia. Ahora, esto por un lado, pero por otro lado tenemos la teoría de la coherencia interna del pensamiento. La teoría de la coherencia interna del pensamiento. Ella aparece Descartes, Leibniz, Kant y Hegel. ¿Cuál es esta visión? Es la visión del idealismo, ¿sí? Sí, maestra Itzel, no se preocupe. Yo sé que en gran parte del país tenemos ahora estas lluvias. De hecho, estoy seguro que el maestro Esteban, por esta razón, no pudo conectarse porque él está, de hecho, en el estado de Guerrero, donde en este momento principalmente la costa de Guerrero, de Michoacán, de Colima, se ve afectada, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el esfuerzo, por acompañarnos. Um, bien, el idealismo entonces asume una idea distinta. El idealismo asume la idea de que las cosas existen porque nosotros las definimos. Y veamos que una parte de esto tiene sentido. Es decir, nosotros vamos construyendo conceptos de vivir el mundo. Por ejemplo, nosotros construimos el lenguaje y a través del lenguaje describimos el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que una recta es la unión infinita de puntos en una misma dirección en el plano, híjole, se escucha muy, muy bonito, son matemáticas, pero el niño se pregunta, oiga, profesor, yo pongo un punto, un número finito de puntos y tengo una recta ahí. Es decir, es un idealismo. Ese concepto existe en nuestra mente, pero la recta no existe en el dibujo que hacemos en el cuaderno. Tampoco existe el cuadrado. El cuadrado nosotros lo definimos. Y entonces nosotros vemos objetos que llamamos cuadrados. Así es como escribimos el número. ¿Sí? Este es probablemente el mejor ejemplo. ¿Sí? El número, lo que el número es, no es el símbolo. No es la cantidad que representa. ¿Sí? Entonces, nosotros parte de la realidad que observamos, de hecho, se asume que la realidad que se observa, la construimos desde nuestras ideas. Esta es la visión de Descartes, esta es la visión de Leibniz, esta es la visión de Kant, esta es la visión de Hegel. Y bueno, por otro lado tenemos la teoría de la verdad como acción, ¿sí? Por cierto, de las dos primeras ya había hablado un poquito, ¿no? Del idealismo y del realismo ya habíamos hablado un poquito, pero la teoría de la verdad como... Es decir, la teoría de la verdad como acción asume la idea de ver a la verdad dentro del pragmatismo. ¿Y qué significa esto? Es decir, ¿qué es aquello que es verdad? Aquello que puedo probar. Miren qué interesante. Es decir, la verdad, por ejemplo, se basa en el hecho. La verdad se basa en el hecho. La verdad se basa en la acción. La verdad se basa en la evidencia del hecho. Entonces, la verdad no es una suposición. La verdad no es una opinión. La verdad es el hecho y su evidencia. Y eso es una parte interesante porque cuando nosotros pensamos cómo se razona en el campo del derecho, por ejemplo, esta es la visión del razonamiento en el campo del derecho. ¿Sí? Si alguien denuncia
si alguien demanda, debe de haber un proceso en el que se presenten pruebas sobre los hechos. Y el juicio se hace sobre esas pruebas, no sobre los comentarios, no sobre las opiniones. Cuando nosotros llevamos a cabo una evaluación, por ejemplo, una evaluación en la escuela, también pedimos evidencias de los hechos. Pedimos que el alumno exponga, pedimos que el alumno haga un examen, pedimos que el alumno escriba, pero casi nunca basamos nuestra evaluación en una opinión personal, porque buscamos sistematizarla. Buscamos de alguna manera garantizar esta visión de la verdad basada justamente en la acción y en el hecho. Muy bien. ¿El maestro Edson? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profesor, muy bien. Yo creo que una parte también puede ser la cuestión de que se puede combinar, por ejemplo, se puede combinar la teoría de la correspondencia con la teoría de verdad como acción. Sería una combinación, podría ser lo que es del realismo, que lo que es verdad, lo que es práctico, o cómo lo podemos explicar, como lo que tenemos, lo que se puede comprobar con una evidencia, con una acción, puede tener algo de semejanza a esas dos. Qué buena pregunta. Sí, sí podría ser que haya de alguna manera cierta acción. Sin embargo, el problema del realismo es que hay varias teorías sobre la realidad. Ahí está la parte interesante. Es decir, el realismo en lo general se basa en asumir que la verdad se puede identificar a través del concepto del pensamiento, con el objeto, con la esencia. Es decir, nosotros construimos, buscamos una correspondencia entre la realidad y los modelos que hacemos de la realidad. Pero resulta que para una misma realidad podemos hacer distintos modelos. Ahí hay un problema epistemológico muy, muy fuerte. ¿Sí? Es decir, esto nosotros lo podemos experimentar de manera muy interesante, ¿no? Supongamos que la maestra Itzel tiene algunos síntomas de alguna enfermedad como gripe, ¿sí? Y la maestra Itzel va con un médico. Él observa los síntomas y da un diagnóstico. Los síntomas y a veces puede dar un diagnóstico diferente al primero. Es decir, él observa en una misma realidad, porque es el mismo paciente, observa algo distinto. Tiene un modelo diferente de ver a la realidad. Y entonces, esto conlleva a un cuestionamiento sobre la realidad. ¿Sí? Claro, en la teoría de la verdad como acción, nos enfocamos más directamente a la evidencia, ¿sí? A la evidencia misma. No tanto a la interpretación de la cosa, sino a la cosa misma, ¿sí? Y ahí probablemente es donde estriba un poquito más la diferencia entre la teoría de la correspondencia y la teoría de la verdad como acción. Pero sí, podríamos decir que son un poco semejantes, pero la teoría de la correspondencia es más amplia porque el concepto de realidad es un concepto que puede tener un poco más de subjetividad, ¿sí? Realmente la realidad puede tener diferentes modelos o, si lo queremos decir así, distintas interpretaciones, ¿sí? Muy bien. Sí, profesor, correcto. Sí, Muchas gracias. yo lo veía por el tema de que tenemos el objeto y podemos, como usted bien comenta, podemos, con una verdad, con una evidencia, a lo mejor, volviendo al tema del médico, con un análisis, y dice, ya ves, ya tengo la verdad, o sea, tengo la razón, porque aquí está mi evidencia. Pero sí, sería cuestión también de revisar. Ahorita, a bote pronto, sí, ¿verdad? Pero sí, sería, como bien comenta,
revisar los demás pensamientos, las demás realidades, y pues bien dice, es subjetivo, ¿no? Para mí puede ser azul, para la realidad de otra persona puede ser verde, no lo sé, me imagino. Pero muchas gracias, muy bien. Muchas gracias a usted, profesor. Sí, de hecho esto lo podemos ver en casos famosos que se presentan. Vamos a suponer, en nuestro país tenemos un caso en la política nacional, el caso Colosio. En el caso Colosio hay diferentes evidencias sobre diversas acciones que hicieron un conjunto de personas. Y los fiscales que en su momento trabajaron en este caso, considerando esa evidencia, trataban de construir un modelo de la realidad, es decir, sin saber necesariamente qué pasó, porque esa es la gran pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo es la narración de los hechos reales? Pero nadie la sabe. Entonces lo que hace el fiscal es tratar de reconstruir con la evidencia que tiene qué pudo haber ocurrido. Y tan solo en este caso podemos darnos cuenta que hubo 3 o 4 teorías diferentes para las mismas evidencias. Es decir, considerando la misma evidencia, había explicaciones distintas. Y esto, pues, nos habla de lo complejo que es, ¿verdad? Es decir, tener, aún teniendo algunas evidencias, no siempre es posible alcanzar la verdad. ¿Sí? La verdad se reserva, es algo mucho más complejo. Sí, es algo mucho más complejo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estos son algunos criterios que Ramón Chirao, en su libro justamente sobre la epistemología, sobre las teorías, la historia de las teorías filosóficas, pero ya desde la sesión pasada hablábamos un poco del término de epistemología desde una perspectiva, vamos a llamarla nosotros, como una teoría de la ciencia. De hecho, recuerdo que el profesor Esteban había hecho esta pregunta. Y bueno, lo que ocurre un poco es que la palabra episteme, ¿sí? Proviene del latín scientia, ¿sí? Que en realidad proviene del término castellano ciencia, ¿sí? Y la ciencia, en la actualidad, es un saber específico que se caracteriza por un conocimiento que busca ser universal, que utiliza un método científico y que además está claramente establecido que lo hacen un grupo específico de personas a los que llamamos científicos. ¿Sí? Y que puede ser demostrable, ¿no, profesor? Ah, claro que sí. De hecho, adquiere estas características que devienen de la construcción del conocimiento con el método científico, que es, como usted muy bien lo dijo, es demostrable, es reproducible, es universal, es verdadero o tiene validez, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios criterios que se van a considerar por el hecho de que es construido a través del método científico. De hecho, hay algunos pensadores que asumen que la ciencia en sí no es un saber, un conjunto de métodos para construir saberes. Pero bueno, esta es una discusión filosófica a la que no vamos a entrar en este momento, pero es otra visión que se tiene también del término ciencia. Sin embargo, ¿qué sí podemos decir? Que el conocimiento que proviene del sentido común, que inclusive el conocimiento que proviene de la propia filosofía, de la teología, de la magia, no son ciencia. ¿Sí? Esto sí podríamos decir, no son ciencia, porque no comparten las características que se atribuyen a ese conjunto de conocimientos. Entonces, la episteme o la ciencia, ¿sí? Históricamente no se limitaba a saber únicamente aquello que era empíricamente constatable o aquello
que era construido de una manera rigurosa por el método científico, o aquello que era aceptado por una comunidad científica. ¿Sí? Era algo más general. Era un conocimiento que en muchas ocasiones se consideraba simplemente como verdadero y que se justificaba para ser aceptado. ¿Sí? Que estamos hablando entonces de que la episteme estudia todo el conocimiento, las diferentes formas de construir el conocimiento. Sin embargo, surge una visión específica que es justamente la visión de construir una ciencia del conocimiento. Una ciencia del conocimiento que es la teoría del conocimiento. ¿Sí? La teoría del conocimiento que se dedica a estudiar el conocimiento y los diferentes tipos de conocimiento. ¿Sí? Y entonces, la teoría del conocimiento, la nociología, comúnmente así aparece en algunos textos en la literatura epistémica, surge también un campo de conocimiento que es estudiado principalmente por la filosofía de la ciencia. A ver, entonces, aquí ya vamos a hablar un poco de terminologías más actuales. Es decir, en una terminología más actual, lo que estamos diciendo es que la teoría del conocimiento consiste en la búsqueda y los criterios para que un pensamiento o creencia sea conocimiento. Mientras que, por otra parte, la filosofía de la ciencia busca establecer criterios para distinguir, para delimitar, para demarcar la ciencia de otros tipos de conocimiento. Entonces, ya estamos diciendo una diferencia importante. La teoría del conocimiento estudia todos los tipos de conocimiento, científicos y no científicos. Mientras que la filosofía de la ciencia estudia el conocimiento científico. Entonces, si nosotros queremos dedicarnos a comprender cómo se construye el conocimiento científico, estudiamos filosofía de la ciencia. Entender cómo se construye el conocimiento. Ese conocimiento que puede ser un conocimiento científico, que puede ser un conocimiento teológico, axiológico, que puede ser un conocimiento que emerge de la cultura, o que, como lo propone la nueva escuela mexicana, un conocimiento que surge de la interpretación de las realidades que las personas tienen en la comunidad. Eso más bien lo estudia la teoría del conocimiento. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos ya esta diferencia importante entre la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estudia la teoría del conocimiento? Pues la teoría del conocimiento estudia justamente cuáles son las condiciones para poder decir si algo se sabe. Fíjense qué interesante. ¿Cuáles son las condiciones para poder decir si se sabe algo, si algo se sabe? Entonces, la verdad se asocia a proposiciones, se asocia a juicios y no a cosas. Porque las cosas no son verdaderas, las cosas no son conocimiento. De las cosas lo que podemos decir es que existen o no existen, pero no podemos decir que son falsas o son verdaderas. Tampoco se dice que del razonamiento, pues el razonamiento vamos a decir que es válido o no es válido, pero no podemos decir que es verdadero o que es falso. Ahora, hay varias
una verdad en la teoría del conocimiento que vamos a llamar la verdad epistémica. La verdad epistémica que nos dice que el conocimiento, nos interesa saber cuál es la verdad del conocimiento de las proposiciones. La verdad ontológica, que nos interesa saber cuál es la relación de esa verdad con el ser. O la verdad lógica, que nos dice cuál es la relación que tiene esa verdad con respecto al sistema de creencias de la persona. Entonces, la verdad ontológica nos dice cómo hablar sobre la existencia, mientras que la verdad lógica nos dice cuál es el razonamiento para denotar su validez. Muy bien. Si recordamos, en la preparatoria o en la universidad, a veces hablamos en algunas materias, como de matemáticas, por ejemplo, y decimos, es que esto prueba su existencia, es que esto prueba su suficiencia. Es decir, que una determinada ley, que una determinada proposición, que un determinado teorema se cumple, pero que además existe ese objeto del que se habla, que tiene la propiedad. Y que además hay una propiedad en específico que es suficiente para demostrar la existencia de que ese objeto existe y cumple la propiedad. Ahí están incluidas la verdad epistémica, la verdad ontológica. Pero entonces, para algunos epistemólogos, hablar del conocimiento, hablar de comprender qué es el conocimiento, de la búsqueda del conocimiento, es finalmente hacer una búsqueda sobre la verdad, porque nos interesa tener un conocimiento que sea verdadero. Si el conocimiento no es verdadero, no es conocimiento. Es decir, no podemos tener un conocimiento que no sea verdad. Entonces, esto nos hace profundizar en otras preguntas. ¿Qué es la verdad? Para Aristóteles, para Tomás de Aquino, es esa adecuación entre el pensamiento y la realidad, la correspondencia. Cuando nuestro pensamiento conoce, expresa la realidad en sí mismo, se adecúa a la realidad. Y entonces, esta noción de verdad supone que la realidad existe por sí misma, independientemente del pensamiento, y que además es cognoscible y acepta siempre esta visión de la verdad, comprometerse con el realismo. Sin embargo, hay quienes asumen una perspectiva diferente de la realidad. Por ejemplo, Alfred Tarski, quien aparece en esta imagen superior derecha desde mi computadora. Para Tarski, una proposición es verdadera si solamente si corresponde a los hechos. Y hay una diferencia importante porque esta teoría no se compromete con la realidad, sino con los hechos los cuales son manifestados por las proposiciones. Luis Villoro, un filósofo mexicano importante,
de la mitad del siglo pasado en adelante, se inclina por aceptar la verdad como una correspondencia. Para Villoro, afirmar que un enunciado es verdadero es afirmar que lo enunciado forma parte del mundo real, independientemente de otros sujetos que coincidan en enunciarlo. Ahora, hay que observar una diferencia importante. Una cosa es definir la verdad y otra cosa es justificar la verdad. Porque una vez que se da la noción de verdad, se necesita establecer criterios para justificar que un conocimiento, que una proposición sea verdadera. Y ahí hay dos posturas. Una postura que parte de la intuición de que aquello que hace verdadero o falso una creencia debe de ser distinto a las creencias mismas. Y una postura internalista que admite que todas nuestras creencias dependen fuertemente de las capacidades y los recursos con los que contamos en tanto los seres racionales y sensibles. Veamos, por favor, que en esta segunda postura hay una relación entre la verdad y la justificación. Hilary Putnam, este filósofo estadounidense, quien aparece en esta imagen, también se ha interesado en el tema de la verdad. Pero la mirada de Putnam se centra en el pragmatismo. Y él opina que la verdad es independiente de nuestra actividad cognitiva. Es decir, la verdad no se conoce, sino que se descubre. Y entonces, si hay una sola realidad, entonces debe haber una sola verdad. Él propone, desde luego, una visión realista desde una mirada del realismo interno. Es decir, podemos observar cómo no siempre hay una suficiente claridad sobre la verdad. No es fácil definir lo que la verdad, lo que la verdad es. Bueno, y entonces nosotros podríamos hacer un esfuerzo un poco más sobre tratar de comprender algunas reglas básicas en cómo se gesta el concepto de conocimiento y de creencia. Esto lo hace Max Freud en el año 2006 para observar cuáles son algunas reglas fundamentales que se gestan entre el razonamiento y las creencias, que él llama agentes. Es decir, un agente es algo sobre lo que se conoce o sobre lo que se cree. Y entonces voy a permitirme introducir de manera muy breve, porque probablemente esto vaya más allá de lo que nuestro seminario busca, pero tal vez todos podamos hacer un pequeño esfuerzo en comprender algunas ideas de las ideas de Max Freud. Vamos a suponer que tenemos dos operadores. Un primer operador que nos dice que A sabe que B y el otro operador que dice A cree que B. ¿Sí? Son relaciones entre individuos y nombres de oraciones. Y entonces, si
asignar el nombre de la oración con S. Y Freud logra desarrollar un sistema epistémico, es decir, un sistema de creencias y conocimientos. ¿Sí? Hay todo un campo de conocimiento que se llama la lógica epistémica. ¿Sí? No es el objetivo de este seminario abundar mucho más, pero solamente quiero compartirles la existencia de este campo de conocimiento. Si nosotros tenemos fórmulas de la lógica proposicional y tenemos un operador que dice SI de B, ¿sí? SI B lo que significa es el agente I sabe que B. Y entonces nosotros podemos construir con eso ciertas reglas y axiomas. ¿Sí? Por ejemplo, todas las tautologías de la lógica proposicional son consideradas el primer axioma. El segundo es, si el agente I sabe que B y el agente I sabe que B, entonces A, entonces el agente I sabe que A. El tercer axioma es, si el agente I sabe que B, entonces B. El cuarto axioma es, si el agente I sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I sabe que B. Y el axioma 5 es, si el agente I no sabe que B, entonces el agente I no sabe que el agente I sabe B. Estas son reglas lógicas, desde luego. Y a esto nosotros podemos agregarles algunas inferencias. Si B, si se cumple B y sabemos que B, entonces A, entonces el agente I sabe que A. Y con eso nosotros podemos construir una serie de reglas. Reglas como las que escribimos acá. ¿Sí? Si el agente I sabe que B, y si el agente I sabe que B, entonces A, entonces el agente I sabe que A. Si el agente I sabe que B, entonces B. Si el agente I sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I sabe que B. Si el agente I no sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I no sabe que B. Si pasa B y B, entonces A, entonces pasa A. Si pasa A, entonces el agente I sabe que pasa A. Bueno, estas son reglas lógicas esencialmente, pero estas reglas permiten construir un axioma. Perdón, permiten construir un sistema de conocimientos y de creencias. ¿Cuál es la característica? Que es, digamos, la consecuencia epistémica que nos interesa de este pequeño sistema que mostramos. ¿Sí? La primera es que en este sistema, satisfaciendo las reglas que hemos escrito, el agente puede contemplar qué conoce y sabe lo que él conoce y lo que no conoce. ¿Ven qué interesante? Sabe lo que él conoce y lo que no conoce. ¿Ustedes creen que esto lo pueda hacer el ser humano? Es complejo, ¿verdad? Porque en realidad no siempre sabemos lo que sabemos y no siempre sabemos lo que no sabemos. ¿Sí? Segundo, un agente que conoce todas las fórmulas válidas, así como todas sus consecuencias lógicas de su conocimiento. Es decir, es una persona que puede saber cuáles son las consecuencias de saber, pero no siempre. De hecho, el ser humano, no puedo afirmar que en lo general no puede saber cuáles son las consecuencias de su conocimiento, pero probablemente para la mayoría de los seres humanos no sabemos cuáles son las consecuencias lógicas de nuestro conocimiento. Bueno, si alguien desea leer sobre esto, hay varios autores ampliamente reconocidos sobre conocer y creer.
Podemos hablar sobre la teoría de los mundos posibles que desarrolló Jaco Hintika, quien aparece en la imagen central, ¿sí? Jaco Hintika en conocimiento, ajá, en este extraordinario libro. Y después tenemos a Saul Kripke, perdón, que aparece en la otra imagen con estas papeletas organizadas de una manera especial, ¿sí? Es decir, podemos nosotros mencionar que hay todo un campo de conocimiento eh, sobre nuestras creencias, sobre el conocimiento mismo, sobre el ser humano conoce, cómo el ser humano construye conocimiento a través de sus creencias, cómo las creencias influyen en la manera en que el ser humano conoce. Todo esto se estudia en la lógica epistémica, en la lógica doxástica. Y bueno, no es el objetivo de esta sesión de seminario, pero solamente quiero compartirles que existe un campo de conocimiento y que desde luego es un campo de conocimiento sumamente amplio y sumamente interesante. Bueno, si alguien está interesado justamente en este tipo de trabajos, puede tomarse un tiempo para leer a Stewart Shapiro o a Teresa Chiori en este extraordinario libro que se llama Lógica Clásica de Primer Orden. Sí, es un libro profundo, justamente, sobre la lógica, sobre los sistemas lógicos. Y por otro lado tenemos el libro también de Stewart Shapiro, que se llama Los límites de la lógica. Sí, Los límites de la lógica, un libro sumamente interesante. Ahora, hablando sobre esta conexión que se da entre el conocimiento y las creencias, y qué tanto conocemos qué sabemos, y qué tanto conocemos las consecuencias de saber, bajo de Conolink de 1985, muy interesante, que nos dice que si nosotros tenemos un agente determinado al cual le asociamos un conjunto de oraciones, vea, que le llamamos creencias básicas de A y un conjunto de reglas de inferencia R, pues podemos decir que A sabe que B, sí solamente si A puede inferir B a partir de BA y R. Y entonces, esto da solución a un problema clásico que le llamamos el problema de la omnisciencia lógica. Ese conjunto de reglas de R no necesariamente va a coincidir con el conjunto completas de reglas de reducción, pero sí le puede posibilitar a el no conocer ciertas consecuencias lógicas de su conocimiento. Entonces, estos sistemas sintácticos, semánticos del conocimiento y de las creencias, el estudio de ellos se llama la lógica epistémica y, como ya lo había comentado, pueden revisar en obras de Shapiro, en obras de Freund, en obras de Reinhardt, más sobre estos sistemas sintácticos y semánticos. Esta visión es una mirada analítica a la profundidad de la filosofía, a las profundidades de la epistemología del conocimiento y de las creencias. Ahora, algunos de ustedes nos dirán, bueno, esto se escucha interesante o tal vez se escucha muy complejo, lo último, pero ¿cuál es la conexión
¿Por qué es importante hablar de epistemología en un programa de doctorado en educación? Y tal vez esto lo podamos contestar de manera rápida porque nos interesa reflexionar sobre la construcción del conocimiento educativo. Y reflexionar sobre la construcción del conocimiento educativo va a implicar cuestionarnos sobre qué es el conocimiento educativo, sobre cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Sobre cómo se valida el conocimiento, ¿sí? Y tratar de contestar estas tres preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se construye y cómo se valida? Nos va a llevar a una discusión sobre la historia del conocimiento, sobre la filosofía y sobre la metodología del conocimiento educativo. ¿Sí? Nos va a llevar justamente a ese aspecto. Muy bien. Entonces, podríamos hablar de que los primeros modelos de enseñanza, como sabemos, tienen sus inicios en las civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, también en Mesoamérica, que es muy importante, en Fenicia, en India, en China, en Grecia, el Islam. Y ahí surgen las primeras nociones de conocimiento. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a dejar de compartir un momento. Porque me gustaría que tomáramos este aspecto de cómo surge esta noción del conocimiento en las civilizaciones antiguas como un tema de investigación, como un tema de presentación para nuestra última sesión de clase, que es el próximo viernes. Y entonces, hemos hablado hasta acá un poco de epistemología en lo general, pero hemos mencionado que hablar de epistemología implica hablar de historia, implica hablar de filosofía, implica hablar de los métodos en los que se ha construido el conocimiento educativo. Y entonces hablábamos de algunas de estas civilizaciones antiguas. De hecho, la primera de estas civilizaciones antiguas, que justamente aparece en nuestro documento, es Egipto. ¿Sí? Aparece Egipto, aparece Mesopotamia, aparece Grecia, voy a incluir a la India, Mesoamérica, perdón. Y entonces, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, a que trabajáramos una presentación, todos, para nuestra siguiente sesión de clase. Que en esta presentación pudiéramos preparar en una extensión preferiblemente no mayor a 10 diapositivas, los elementos más importantes, ¿sí?, de la educación, de cómo se desarrolló la educación en estas civilizaciones antiguas, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos a permitirnos dividir estas civilizaciones para que cada uno de ustedes pueda concentrarse directamente en el desarrollo específico en ellas.
Entonces, ¿a quién le gustaría trabajar Egipto? Puede levantar su mano. La maestra Nelly, perfecto. Entonces, la maestra Nelly, con usted comenzaríamos la siguiente sesión. Perfecto. Mesopotamia, ¿a quién le gustaría trabajar Mesopotamia? La maestra Itzel, perfecto. Mesopotamia, la maestra Itzel. Bien. Tenemos, profesor Edson, Grecia, India y Mesoamérica. Este, Grecia, Grecia, profe. Muy bien, Grecia. Grecia es muy, muy, muy importante. Muy bien. Vamos a agregar a, si nos permiten, vamos justamente a agregar a nuestros compañeros. El profesor Esteban. Vamos a pedirle a Esteban la India. Y a la profesora Claudia. Sería Mesoamérica. A ver, entonces voy a compartir acá. Ahí está. ¿Sí? Tenemos Egipto, la maestra Nelly, Mesopotamia, la maestra Itzel, Grecia, el maestro Edson, India, el maestro Esteban, Mesoamérica, la maestra, la maestra Claudia. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ok, entonces voy a permitirme, eh, si ustedes están de acuerdo, voy a permitirme eh, proponer que ahora veamos todos un video muy interesante que desarrolló eh, estudiantes de Jean Piaget, ¿sí? Un profesor que estudió con Piaget, ¿sí? Perdón. Eh, Perdón, a ver, hay una pregunta. Sí, sí, sería una presentación, maestra Itzel, de máximo 10 diapositivas. ¿Ah? Una presentación de máximo 10 diapositivas en PowerPoint, con las ideas principales de cómo era la educación en esa civilización o en ese conjunto de civilizaciones. Una descripción general, en este caso. Muchas gracias a usted. Bueno, Profe, eh, perdón, perdón, sí, perdón. Entonces es cómo se desarrolló la educación. exactamente. ¿Cómo se desarrolló la educación en estas civilizaciones? Exactamente. Gracias, profe. Es Muchas todo. gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien, les platicaba que entonces vamos a revisar un audiovisual muy interesante de Rolando García. Rolando García es, ah, perdón, fue eh, un estudiante de Jean Piaget, un investigador destacado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y su campo de investigación fue la epistemología. Estamos hablando de uno de los
más reconocidos en el mundo. Y este video realmente es muy interesante porque él nos habla un poco de la historia de la epistemología, ¿sí? Un poco de cómo se desarrolla la historia de la epistemología. Creo que en gran medida una buena parte de la discusión que ustedes van a compartirnos en 8 días también será considerando seguramente una parte de esta discusión que Rolando García presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este video muy bonito que se llama Epistemología y Teoría del Conocimiento. Espero que todas y todos ustedes puedan disfrutar de esta presentación. Maestra Nelly, la duración aproximada sería unos 15 minutos. Podemos extenderlo, de hecho, hasta casi 20 minutos por cada uno de los participantes en la próxima sesión. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a apagar un poquito mi cámara para, esperamos lograr con ello que la conectividad pueda ser un poco mejor. Y en un momento vamos a comenzar. Les pido un momento, por favor. Les agradezco mucho. Sí, adelante, adelante, maestros. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Ok. Ok, a ver si ahí ya se puede ver. Y a ver si ahí ya se puede Sí, ver. Está compartiendo, ¿verdad? Sí. Está corriendo, sí. Ok, entonces ahora sí voy a dar, si ustedes me permiten, voy a dar play a este video. Ahí va. En la última gran obra filosófica que publicó Bertrand Russell, sin duda una de las grandes cumbres de la filosofía de este siglo, dice en su comienzo de la introducción lo siguiente: este es típico de Bertrand Russell para introducir uno de los libros más importantes que se ha hecho sobre el conocimiento humano.
Bueno, estamos de acuerdo en que es una parte infinitesimal del universo, pero es la más importante para nosotros, porque el conocimiento es sin duda base de la vida de relación, y quizás lo que es más trascendente hoy en día, el conocimiento se ha convertido, y lo fue históricamente, gracias, en la base del poder. Estamos de acuerdo en que somos una parte infinitesimal del universo, pero yo me tengo que ocupar forzosamente en el tiempo de que dispongo de una parte más infinitesimal todavía de este nuestro mundo terráqueo. Entonces me voy a circunscribir a esa región espacio-temporal muy reducida, que de manera muy arbitraria se llama el mundo occidental, y a una parte temporal que es, como suele hacerse, de Grecia. Si empezamos con Grecia, la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia empezaron mancomunadas, en un idilio, en un mundo de comprensión y de coexistencia. Con el advenimiento del cristianismo, el idilio terminó y vino la gran ruptura. San Agustín dijo: no se puede ser cristiano y filósofo al mismo tiempo, porque es vana la pretensión de la mente de llegar a verdad alguna. A la verdad se llega solo por la revelación a través de la fe. El emperador Justiniano se lleva a la práctica las implicaciones de esto, cierra la Academia Platónica, diciendo que allá se imparten enseñanzas paganas y perversas. Hay un éxodo importante de los filósofos de Grecia, y durante 6 siglos no hay filosofía, no hay ciencia en Europa. Hay solamente lo que la teología dice que es conocimiento y que es verdad. Los que emigraron de Grecia pasaron a Oriente, se fueron a Persia primero, a un centro en Yudin Shapur, que era un centro de medicina, se fue convirtiendo en universidad, pero fue hasta que lo que es hoy el Irak levantó cabeza y fundó Bagdad, que se concentró allí la élite intelectual del mundo de entonces. Bagdad fue durante siglos el centro intelectual de nuestro mundo. Allí estaban cristianos, judíos, árabes, musulmanes, conviviendo, traduciendo las obras de Grecia, de donde habían tenido que escapar. Eso llegó a Europa a través de España. Los árabes fundan el califato de Córdoba, y Córdoba y Bagdad son los 2 grandes polos intelectuales del mundo. De ahí vuelve la filosofía griega a Europa. Y con la revolución agrícola, la expansión de las ciudades, del comercio, etcétera, etcétera, hay ese extraordinario renacimiento, no el renacimiento de que hablan las historias del renacimiento artístico, sino un verdadero renacimiento intelectual en que el mundo, la visión del mundo cambia. La Iglesia, la teología, no puede contener ese tipo de expansión, y empieza una efervescencia de ideas a las cuales no me puedo referir más que muy rápidamente. Tomás de Aquino, una de las grandes inteligencias, quizás sea la más grande inteligencia que produjo la Iglesia, advirtió que no era posible mantener esa dominación teológica, y a partir de él se establece que el mundo quedaba dividido. La división era la luna, nunca me expliqué por qué, pero a partir de la luna para arriba, digamos, era la teología la que decidía lo que eran los fenómenos, que era la verdad.
por debajo de la luna se admitió verdades a través de la observación y la experimentación. Ese para mí es el germen de lo que será después la actividad científica. Bueno, no voy a resumir la historia, los siglos siguientes, fundamentalmente con lo que se llama oficialmente Renacimiento, siglo XV, Italia fundamentalmente, y se inicia un proceso social, económico, político y religioso que va a incluir la reforma de la Iglesia, que va a culminar en el siglo XVII con la Revolución Científica. Culmina en el siglo XVII, en la segunda parte del siglo XVII, con Newton. Y digo con Newton porque el mundo newtoniano que va a dominar el resto del siglo XVII, todo el siglo XVIII y que va a continuar, hace una ruptura absolutamente fundamental en el problema del conocimiento, con dos puntos esenciales. Primer punto, se empieza a hablar por primera vez de leyes naturales. La palabra ley hasta entonces estaba usada como normas morales o como normas jurídicas. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, tiene fecha eso, la fecha es la Royal Society y la publicación que hacen los Transactions, Philosophical Transactions de la Royal Society, donde aparece por primera vez de manera sistemática el uso de la ley natural, los fenómenos naturales regidos por leyes. Pero esto no es la ley omnipotente de un creador que da órdenes, por decir, al universo. El cambio, que yo llamo cambio de marco epistémico, se refiere a lo siguiente. El mundo está creado por Dios, pero Dios estableció leyes. Y esas leyes rigen, sin mediar, más la voluntad de Dios, todo el mundo físico. Y el cambio fundamental que se produce es que la mente humana puede desentrañar esas leyes. Jocosamente se dijo, Dios creó el mundo y después mandó a Newton para que se lo explicara al resto de la humanidad. La mente humana puede desentrañar esas leyes y no solamente empieza a ser permitido que la mente humana estudie esas leyes, sino que llega a decirse que es obligación del ser humano estudiar esas leyes para entender la armonía que Dios puso en el universo. Aclaro que esas leyes van a pasar también al orden económico y una buena parte de la economía que va a seguir después será también producto de este pensamiento, pero no puedo entenderme en eso. El segundo punto, que es fundamental y que es la gran ruptura con la teología, es que Newton muestra que las leyes que rigen los movimientos planetarios son las mismas leyes que rigen los movimientos aquí abajo en el mundo sublunar. El movimiento de los planetas, el movimiento del péndulo obedece las mismas leyes, en cuyo caso la dictadura de la teología, que era la que decía cómo eran los fenómenos más allá de la luna. El hombre empieza a investigar el universo y a decidir la ciencia que está surgiendo, cuáles son los fenómenos y tratar de explicar esos fenómenos. Pero al mismo tiempo surge la revolución en la filosofía. Renace la filosofía, es el comienzo de la filosofía moderna, y el padre de esa filosofía, como todos ustedes saben, es Descartes. Con el surgimiento de la filosofía moderna hay una especie de acuerdo tácito de dividirse la tarea.
para decirlo de manera un poco simplificada y quizás caricaturesca, la ciencia se va a ocupar de explicar al resto de la humanidad las leyes naturales y la filosofía le va a explicar al científico qué es lo que sus teorías quieren decir. Salen de ahí los grandes sistemas filosóficos, sale naturalmente Locke y Hume y Berkeley y Leibniz y finalmente Kant, y ellos van a explicar qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la causalidad, qué son las matemáticas, qué son las teorías. Ellos les van a explicar a los científicos. Los científicos se ocupan de las leyes y de desentrañar esas leyes, pero no de decir qué son. Newton se acopla a este acuerdo con su gran mentira histórica, que con todo respeto, pero como persona no tan extraordinaria, fue el gran acto de hipocresía. Newton dice, hipótesis non finco, yo no hago hipótesis. Hipocresía porque todo su libro está impregnado de geniales hipótesis, y en realidad todo su libro es una manifestación extraordinaria de lo que se llamará el método hipotético deductivo. Pero no quiere comprometerse con la verdad religiosa, quizás porque el espectro de la condenación de Galileo le andaba rondando y no quería tener problemas similares. La culminación de todo esto es Kant. Kant viene de la ciencia empírica, es un físico, se ocupa también, como ustedes saben, junto con Laplace, de la teoría de la nebulosa, etcétera, etcétera. Se ocupa de todo el mundo natural. Es poco conocido que Kant fue el primer profesor de geografía que hubo en el mundo, la primera cátedra de geografía que se abre en Alemania es para Kant. Se ocupa realmente de una multitud de cosas, hombre genial, y su posición es empirista, viene de la física del siglo XVII, de Newton. Tropieza con Hume, empirista también, pero es el más lúcido analista de lo que pasa en la ciencia entonces. Y su posición empirista es muchísimo más flexible. Por primera vez pone en tela de juicio todo lo que se había dicho. Leído, se le habrán dicho el dicho de Kant, de que Hume lo despertó de su sueño dogmático de creer solamente en los hechos. Uno de sus biógrafos agrega, efectivamente se despertó de su sueño dogmático, pero encontró pronto un soporífero que le permitió volver a dormir con toda placidez. El soporífero fue su propia teoría, porque a partir de esa puesta en duda de Hume, Kant elabora el más formidable monumento, el más formidable sistema filosófico que se construyó, yo creo que en toda la historia de Occidente, que es un sistema casi perfecto. Tiene un solo defecto, que es ser falso, pero como sistema es prácticamente perfecto. ¿Por qué digo como sistema es prácticamente perfecto? En primer lugar, el gran mérito de Kant, de entonces y de ahora, sigue siendo el gran mérito de Kant, es haber planteado con toda claridad el problema del conocimiento, el problema de la relación sujeto-objeto en la construcción del conocimiento. Lo que no están bien son sus respuestas. Pero la respuesta forma un sistema cerrado completo. Él explica el espacio, el tiempo, la causalidad, explica las matemáticas, naturalmente, explica la ciencia de su época. Para él la geometría es Euclides.
La lógica es Aristóteles, es el silogismo. La matemática es el cálculo. En la lo pronunciaron. El espacio y el tiempo es lo que Newton considera como espacio y tiempo. Y da una explicación de cómo se llega a esos conceptos científicos. Él está tan convencido de que ha resuelto todos los problemas, que se atreve a escribir ese final de su obra cumbre, La crítica de la razón pura, un final que lleva por título Prolegómenos a toda metafísica futura. A toda metafísica futura. Modesto el muchacho, dijo alguien por ahí. Lo de Kant es el monumento de la filosofía especulativa, pero ese monumento tuvo mala suerte. Kant muere en 1804 y no pasan 20 años sin que la ciencia, fundamentalmente la matemática, pegue un vuelco extraordinario. Aparecen las geometrías no euclidianas. Yo diría que a partir de ahí, cada uno de los conceptos que daba Kant como establecidos va a ser sistemáticamente demolido en lo que resta del siglo y en el comienzo de este siglo. La geometría no euclidiana muestra que Euclides es una de las geometrías y que el espacio no sabemos muy bien qué geometría tiene. La lógica va a ser completamente renovada en ese siglo. Se va a mostrar que es un pequeño capítulo de la lógica. Y se va a resolver lo que fue el gran escándalo de la matemática y de la lógica. El gran escándalo, que alguien lo detalló, es que la lógica de Aristóteles no es capaz de expresar el más simple razonamiento matemático, siendo que en las matemáticas se considera la cumbre del razonamiento lógico. Y es fácil demostrar que un simple razonamiento no es expresable en silogismos. La aritmética, con todas las antinomias, las paradojas de Kant, y también la va a seguir Hegel, adquiere otro aspecto. Weierstrass da al cálculo un aspecto completamente distinto, y los infinitésimos que tanto le hicieron devanar los sesos a Kant y también a Hegel, se muestra que no son problema. Y esto Cantor le resuelve todas las antinomias sobre el infinito que había establecido Kant. O sea, se llega al final del siglo con una matemática distinta y no queda nada de Kant. En el principio del siglo siguiente, en este siglo, con la relatividad y la mecánica cuántica, se va a terminar. El espacio y el tiempo cobran un sentido completamente distinto. Este es el derrumbe, no de Kant, no de Hegel, es el derrumbe de la filosofía. A partir de ahí, la filosofía especulativa no tiene derecho a tratar de fundamentar los conceptos filosóficos. Los alemanes son los primeros que se percatan de eso. Una buena parte de lo que ocurrió en Alemania. Y lo que era Erkenntnistheorie, la teoría del conocimiento, Erkenntnis es teoría, le anteponen Wissenschaftslehre. Wissenschaft es ciencia. Anteponen una teoría de la ciencia. Quien toma esto muy claramente y le da su sentido filosófico, quien retoma sobre todo la reconstrucción de la geometría, es Bertrand Russell. Bertrand Russell publica una obra fundamental
los fundamentos de la geometría en los últimos años del siglo XIX, y ahí usa la palabra epistemology como traducción o como el equivalente al Wissenschaftslehre de los alemanes. No a la teoría del conocimiento, no al Kenntnis, sino a teoría de la ciencia. El libro de Russell se traduce poco después, en 1901, al francés, y aparece ahí la palabra epistemologie, que según el diccionario histórico de la lengua francesa es el punto de partida del uso de la palabra epistemología como distinta a la teoría general del conocimiento que había sido edificada por los filósofos. Y quien le da, digamos, quien nacionaliza el término epistemología, es Meyerson. Meyerson, un libro publicado poco después, Identidad y Realidad, comienza su prólogo diciendo: me voy a ocupar de la filosofía de la ciencia o epistemología, como hoy empieza a usarse. Es ahí el momento en que aparece una epistemología como teoría de la ciencia distinta a lo que la filosofía especulativa da como teoría del conocimiento. Entonces, en ese momento aparecería una teoría del conocimiento, que es la teoría del conocimiento del hombre común, digamos, de la persona común, y una teoría del conocimiento científico, que sería la epistemología. La filosofía especulativa se retira, por así decir. Muy bien, muy bien. Voy a parar ahí un poquito nuestro video, justamente, para que podamos discutir un poquito. ¿Qué les parece esta parte de Rolando García? Donde, por cierto, habla un poco sobre los primeros estudios del conocimiento en las civilizaciones antiguas. También nos habla de algunos autores fundamentales para comprender justamente la noción de epistemología. Muy bien, no sé si alguien entonces, alguna duda, alguna pregunta sobre esta primera parte del video, justamente sobre epistemología y teoría del conocimiento de Rolando García. Profesor Edson, maestra Nelly, maestra Itzel, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, está, bueno, así como lo explica, está entendible, está, pues es lo que hemos estado viendo con usted, bien, nada más que yo creo que en otras palabras, pero sí está de acuerdo a lo que hemos estado viendo y de los filósofos que hemos estado revisando. Sí, es interesante y sí estamos de acuerdo, ya vamos bien. Gracias. Muchas gracias, profesor Edson. Maestra Itzel, maestra Nelly, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre este video? Y si ustedes me permiten, voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp el video completo para que con un poco de más tiempo ya en casa puedan revisarlo. Básicamente nos habla de algunos de los tópicos que ya hemos estado revisando en el seminario, como muy bien lo comentó el profesor Edson, haciendo desde luego algunas especificaciones propias del autor. Y bueno, quisiera compartirles que Rolando García, además de formarse con Jean Piaget, fue coautor con Jean Piaget de varios libros. Una de sus características
justamente como epistemólogo es asumirse como un epistemólogo en la corriente de Jean Piaget, que es justamente la epistemología psicogenética, ¿no? Una epistemología que trata de estudiar la génesis, y el término génesis en este sentido es el nacimiento del conocimiento, pero en este caso, como es psicogénesis, entonces es la génesis del conocimiento a través de la psique. Y la psique, en este caso, la vamos a interpretar como la mente, como el desarrollo cognitivo. Esta es la razón por la cual la epistemología psicogenética nos va a hablar de alguna manera de el desarrollo o la construcción del conocimiento considerando el desarrollo cognitivo del niño, el desarrollo cognitivo del adolescente, que incluye lo cognitivo, pero que también incluye lo biológico. Y en el gran éxito de Jean Piaget, ¿sí? O Jean Piaget, que va a asumir, por ejemplo, que el conocimiento deviene de una construcción activa, es decir, que somos las personas quienes construimos el conocimiento, que el conocimiento no está, no lo adquirimos previo al nacimiento, que el conocimiento lo adquirimos a través justamente de la interacción que tenemos nosotros con el medio, mediante un proceso que Piaget llama la asimilación. Y después de este proceso de la asimilación, hay un proceso de acomodación donde le dotamos a ese conocimiento de significado, de importancia, de relevancia, para llevar a un tercer proceso que Piaget llamó el equilibrio cognitivo, ese equilibrio que se da entre los saberes que ya poseemos y los nuevos saberes, entre la adquisición de los nuevos saberes. Lo interesante es que el proceso de aprendizaje no se da en el equilibrio en sí, sino más bien en el desequilibrio, que es en la nueva adquisición de saberes. En estos procesos que experimentamos las personas cuando conocemos algo nuevo, algo que cambia nuestra forma de pensar, algo que cambia ese concepto que creíamos ya definido, pero que ahora nuevamente lo construimos. Y entonces se da aquello que en palabras de Lev Vygotsky, no de Jean Piaget, sino de Lev Vygotsky, él llama, se da la construcción y la reconstrucción del conocimiento. Este término, la construcción y la reconstrucción del conocimiento, va a ser un término que después se va a acuñar al pensamiento de Piaget. Constructivismo, ¿sí? Que va a ser una corriente educativa que deviene de la epistemología psicogenética de Piaget. Y que en esencia asume la idea de que aquella persona que aprende, es la responsable de su aprendizaje y es quien construye su propio aprendizaje. Y que le da al profesor, que le da a la profesora una nueva perspectiva dentro del quehacer educativo. No desde una perspectiva autoritaria, no desde una perspectiva de ser la fuente de conocimiento, sino más bien de ser aquella persona que crea el ambiente adecuado, que crea las condiciones adecuadas para que el alumno construya su propio aprendizaje. Nosotros no podemos aprender por nuestros estudiantes, como lo decía Tomás Aquino, pero sí podemos crear las condiciones para que nuestros estudiantes puedan aprender. Es decir, podemos crear las condiciones para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta es justamente la visión de Piaget y esta va a ser también en cierta medida parcialmente la visión de Rolando García. Bueno, pues si ustedes están de acuerdo, entonces vamos a compartir este video en el grupo de WhatsApp para que ustedes a lo largo de la semana puedan revisarlo. Profe, Y yo sí, adelante. una duda. Yo considero que
para que se construya o el joven construya su propio conocimiento, debe de tener un conocimiento previo, Sí, ¿no? Un sí, así es. conocimiento que llaman de no corto plazo, no, un aprendizaje previo, un aprendizaje cercano, algo así, leí. Entonces, yo coincido que realmente debes de tener un conocimiento previo, una idea previa de lo que quiere hacer, una noción para construir o para llegar a lo que al objetivo o a la meta que se tiene propuesta, que Claro que sí. debe de entender ahora sí que le digo las ideas, unas ideas innatas, ¿no? Que se pregunte qué es lo que conozco, cómo lo conozco y cómo lo voy a hacer para llegar a lo que quiero hacer o lo que quiero conocer. Más o menos, ¿no? Así como que le entiendo. Muchas gracias, profesor Edson. Sí, esta es una observación muy interesante porque en muchas ocasiones se ha interpretado mal la visión constructivista y sobre todo se ha relegado el papel de la memoria. Se ha asumido aquella idea de que el constructivismo es alejarnos del uso de la memoria, porque se ha asumido la visión de que la memoria es más cercana a la visión del aprendizaje conductista, ¿sí? Un aprendizaje reproductivo donde el alumno aprende haciendo lo que el profesor o la profesora le indica, reproduce básicamente lo que las maestras y los maestros nos dicen. Sin embargo, es a través de esa reproducción que se tienen los primeros saberes, ¿sí? Y esos saberes son necesarios para la construcción de nuevos saberes. Entonces, no es que la visión, no es que el modelo constructivista sea mejor que el conductista, es que se van a utilizar en diferentes momentos del proceso formativo. Es necesario que el niño pueda conocer los números para después hacer operaciones con números. La manera en que el niño va a conocer los números probablemente sea conductista. Sin embargo, probablemente los problemas a los que se enfrente puedan ser de corte constructivista. Es decir, es fundamental el uso de la memoria también en la construcción del conocimiento. Sin embargo, reducir la construcción del conocimiento únicamente al uso de la memoria, eso sí sería algo equivocado, pero para poder construir conocimiento necesitamos también de saberes previos. Sí, ese es importante porque digo, bueno, ¿cómo vas el ejemplo que pone, cómo voy a enseñarlo a sumar si previamente no conoce los números, ¿no? O sea, debe de haber un conocimiento previo, o sea, una memoria a corto plazo. No me acuerdo bien del término, pero por ahí va. Entonces yo digo, bueno, son ideas que también ya se traen, ¿no? Que desde niños dicen, a ver, ¿cuánto es uno y uno? No, pues dos. Entonces ya. Y si le metes que es un diferente método de aprendizaje, eso me queda claro. Tú dale como quieras, pues tienes que llegar a que es dos, ¿no? Entonces, eh, son métodos y prácticas que uno tiene bien comenta, ya depende de uno cómo lo tiene que hacer o cómo lo puede hacer, ¿no? Claro que sí. Creo que en muchas ocasiones se ha interpretado eh, el modelo de enseñanza conductista con el modelo de enseñanza constructivista como dos modelos rivales. Pero esto es equivocado. Yo asumo que más bien son dos modelos complementarios. Hay momentos en los que es importante ser conductista y también hay momentos en los que es fundamental ser constructivista. Sin embargo, uno no necesariamente otro, como en muchas ocasiones se hace ver, ¿no? Y el uso de la memoria, el reconocimiento a la importancia de los saberes previos es un aspecto sumamente importante. Para concluir, aquella idea que Piaget tenía, ¿no? Que es el poder ir finalmente siempre de lo concreto, de lo que el niño ya conoce, de lo que está en el mundo del niño, a lo abstracto, que casi siempre eso abstracto van a ser los nuevos saberes que el niño va construyendo. Y que, por cierto, eso abstracto, con el paso del tiempo, se va a convertir en algo muy concreto, ¿sí? Y lo abstracto, lo nuevo abstracto va a ser ahora sí algo
novedoso para el niño. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias, profesor Edson. Muchas gracias por su participación. Maestra Itzel, maestra Nelly, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y bueno, les invitamos a que el próximo viernes estemos acá reunidos para llevar a cabo las presentaciones. Estas presentaciones que serían el cierre justamente de nuestro seminario. Y bueno, ha sido un gran placer.